Primero dijeron 1000, luego 600, pero según el atestado de la comisaría de Cotabambas, fueron solo 400 soles los encontrados en el bolsillo del vocal Eduardo Palacios Villar. Un magistrado con deudas por 194.000 soles en los bancos y con aparentes ganas de saldarlas pronto. Doctor, acompáñanos por favor a la comisaría. No, usted está en contra de la ley. Esta es la grabación original del caso de la semana. En la otra oportunidad me pidió $1000, yo no tenía $1000. Un operativo puesto en marcha por un suboficial provinciano que devino en el anuncio de reforma de uno de los poderes del Estado. ¿Y entonces quién está detrás y para qué? Esa es una excelente pregunta, porque para que un comisario y un fiscal provincial se hayan atrevido a armar el operativo que hicieron contra un vocal supremo, definitivamente tuvieron un gran padrino atrás. Me corto mis dos brazos a que ese operativo no se va a repetir nunca más. El doctor César Nakazaki, abogado de Fujimori, sostiene que todo esto no es más que un fraude. Una operación para sacar a Palacios y a un segundo sospechoso, el vocal Javier Villestein, de carrera. El autor, según esta inspirada hipótesis, es otro vocal con muchas ansias de lanzarse a la presidencia de la Corte Suprema. El doctor Palacios sostiene enfáticamente que nunca acordó recibir un soborno. La demostración está en dos elementos muy concretos. Primero, el audio, donde en ese audio Ipanaque le dice quiero despedirme y el doctor Palacios le dice lástima que no se te ha podido ayudar. El abogado de Palacios esgrime un argumento a tomar en cuenta. Según él, el suboficial Ipanaque ya sabía que su caso estaba cerrado 2 semanas antes de pedirle al vocal que intervenga a su favor. Según Ipanaque, gracias a la lentitud del Poder Judicial, él nunca se enteró. La Secretaría de la Sala Constitucional y Social ha informado que el mismo día 21 de agosto se le comunicó a Ipanaque y a su abogado que el caso lo habían perdido definitivamente. Entonces, si el caso había terminado, ¿el soborno para qué era? Efectivamente, el día 21 de agosto fue el día de la vista. Como a mí no me comunican y el señor Ipanaque Lescano no es mi único patrocinado, mal podría yo haber ido ese día. Mi patrocinador ya respondió que tampoco fue. Sin embargo, el abogado de los fujimoristas no ha tomado en cuenta otra serie de causas y azares que terminan metiéndolo en la colada. El juez de la coima, Eduardo Palacios, es el encargado de juzgar, con otros 2 vocales, todos los casos relacionados a Fujimori y a sus colaboradores. Palacios ha visto 7 casos en los que el abogado defensor era el doctor Nakazaki. 2 contra Julio Salazar Monroe, 2 contra Carlos Boloña, 1 contra Marta Chávez y 1 contra el mismo Fujimori. A Salazar Monroe no se le aplicó la pena máxima. Boloña nunca pisó la cárcel gracias a que le otorgaron prisión no efectiva. Marta Chávez y Fujimori fueron absueltos. El actual defendido de Nakazaki se libró así del caso Movetec, en el que se acusó a Alberto Fujimori de autorizar la adquisición de helicópteros y autos Mercedes-Benz a una empresa del prófugo israelí Moshe Rothschild, quien se ganó el apelativo de El Señor de las Coimas. El presidente Fujimori me llamó y me preguntó, y doctor, ¿por qué ha asumido la defensa de Palacios? Entonces le dije, presidente Fujimori, pero recuerde que él hizo justicia, porque en la única sentencia que ha habido en un caso de usted, el doctor Palacios actuó correctamente. La relación entre Nakazaki y Palacios empezó, según dice el abogado, el año 2001, cuando éste se convirtió en defensor de Alberto Curi. Pero la relación entre Palacios y el fujimorismo parece haberse iniciado antes, cuando en Piura él compartió labores a inicios de los años 90 con Alipio Montes de Oca, el hombre que protagonizó un Vladivideo que le granjeó el estatus de alfil de Montesinos. El padrino del que usted habla, ¿a quién quiere destruir? ¿A Palacios o a Villestein? A Villestein, evidentemente. El suboficial Ipanaque ha implicado a otro vocal, Javier Villestein, un supremo que vio directamente su caso. Mientras ejerció como abogado, hizo declaraciones tan gruesas como estas, siempre al diario de los Wolfenson, La Razón. En 2003, Villestein se manifestó a favor de los procesados por corrupción. Afirmó que el juicio contra los Wolfenson era una vendetta para castigar a los medios de comunicación incómodos, que Calvel del Solar no cometió delito, que los Vladivideos no tienen valor probatorio, y cuando asumió el cargo de vocal supremo, anunció que se inhibiría en los procesos anticorrupción. Tan cercano parece el vocal Villestein al fujimorismo que su propio hijo, Ernesto Villa Morán, trabaja actualmente en el despacho del actual congresista Rolando Sousa, ex abogado de Fujimori.
despacho con Conchita Sousa, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, con el señor Villa. Villa, Ernesto Villa. Sí, el hijo del doctor Villestein. Lo que pasa es que él no se encuentra. Déjeme un mensaje y su nombre para que él se comunique con usted. Pero él es Ernesto Villa, es el hijo, no es el. Sí, el hijo, claro, estoy buscando. Sí, pues no tengo problema, deme su esto y como él siempre llama, porque debe regresar como a las 6 o 6:30, si no. Coincidencias sorprendentes. Esta tarde buscamos a Villestein en su despacho, pero él prefiere no dar declaraciones. Con la secretaria privada del doctor Villestein y me dice que todo lo que quiera hablar con él que hable mejor con el señor Rojo, que es de prensa. Es evidente que ambos vocales son amigos de Nakazaki, cuya heroica aparición en la comisaría de Cotabambas impidió que el vocal, pillado con las manos en la plata, hablara y solo se limitara a observar impotente cómo la justicia se volvía contra él. No, Nakazaki le ha hecho que salga, vamos. ¿Sí? ¿Por qué el juez tenía 600 soles en el bolsillo? Si yo en este momento te pongo 500 soles en el Yo me los bolsillo, saco y se los devuelvo, doctor. ese fue su error. Él tenía una vinculación con Ipanaqué tomada días antes. Doctor, si yo ahorita le doy 600 soles a usted, ¿usted me los recibe? No, es que por eso, Heidi, si me permites, vuelvo a decirte, no sé si no tiene ninguna importancia esto. Yo te digo, hay dos hechos. Uno no es delito y el otro sí puede ser delito. Quizás sea oportuno recordar que aún no se ha juzgado los casos que más preocupan a Fujimori, los relacionados a violaciones a derechos humanos. De hecho, un enorme pendiente que debe asustar al prófugo allá en su refugio chileno. Yo te invitaría a que veas tú la estadística de cuántas sentencias condenatorias hay y cuántas absoluciones. Pero son corruptos. Pero no necesariamente todos son delincuentes y no todos los corruptos son culpables de todo. Y mientras tanto, los peruanos esperamos que los corruptos no juzguen a los corruptos y que Otorongo, esta vez sí, coma Otorongo. Aló.